Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová, y llevóme allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía. Y llevóme ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y hablóme aquel varón diciendo: Hijo del hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrare eres traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano, era de 6 codos, de a codo y palmo, y midió la anchura del edificio de una caña, y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que daba cara hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió él un poste de la puerta, de una caña en anchura, y el otro poste de otra caña en ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos en ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por de dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por de dentro. Y la puerta de hacia el oriente tenía 3 cámaras de cada parte, todas 3 de una medida, también de una medida los portales de cada parte. Y midió la anchura de la entrada de la puerta, de 10 codos, la longitud del portal de 13 codos, y el espacio de delante de las cámaras, de 1 codo de la una parte, y de otro codo de la otra, y cada cámara tenía 6 codos de una parte, y 6 codos de otra. Y midió la puerta desde el techo de la una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de anchura, puerta contra puerta. E hizo los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal por todo alrededor. Y desde la delantera de la puerta de la entrada hasta la delantera de la entrada de la puerta de dentro, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por de dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor de por de dentro, y en cada poste había palmas. Llevóme luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y solado hecho al atrio en derredor, 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. Y el solado al lado de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el solado más bajo, y midió la anchura desde la delantera de la puerta de abajo hasta la delantera del atrio interior por de fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura, y sus cámaras eran 3 de una parte y 3 de otra, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos su longitud y 25 su anchura. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmas eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y subían a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. Y la puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta al norte, y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Llevóme después hacia el mediodía, y he aquí una puerta hacia el mediodía, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmas.
una de una parte y otra de la otra, en sus postes. Y había puerta de hacia el mediodía del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el mediodía 100 codos. Metióme después en el atrio de adentro a la puerta del mediodía, y midió la puerta del mediodía conforme a estas medidas, y sus cámaras, y sus postes, y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos la anchura. Y los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera del atrio, con palmas en sus postes, y sus gradas eran de 8 escalones. Y llevóme al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas, y eran sus cámaras, y sus postes, y sus arcos, conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmas, en sus postes de una parte y otra, y sus gradas eran de 8 escalones. Llevóme luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas, sus cámaras y sus postes y sus arcos, y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Y sus postes caían fuera al atrio, con palmas a cada uno de sus postes de una parte y otra, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas de la una parte y otras 2 de la otra, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Y al lado por de fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta 2 mesas, 4 mesas de la una parte y 4 mesas de la otra parte al lado de la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán. Y las 4 mesas para el holocausto eran de piedras labradas, de 1 codo y medio de longitud, y 1 codo y medio de ancho, y de altura de 1 codo. Sobre estas pondrán las herramientas con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y dentro, ganchos de 1 palmo, dispuestos por todo alrededor, y sobre las mesas la carne de la ofrenda. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el mediodía. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte, y díjome: esta cámara que mira hacia el mediodía es de los sacerdotes que tienen la guarda del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que tienen la guarda del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví al Señor para ministrarle. Y midió el atrio 100 codos de longitud, y la anchura de 100 codos cuadrados, y el altar estaba delante de la casa. Y llevóme al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, 5 codos de una parte y 5 codos de otra. Y la anchura de la puerta 3 codos de una parte y 3 codos de otra. La longitud del pórtico 20 codos, y la anchura 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro.